La sentencia de Dios contra la más mínima transgresión a su justicia es la muerte. Génesis 2:17. Esto es la separación de su presencia santificante, la interrupción de la vida física y finalmente la separación absoluta de todo favor de Dios. Después de la más mínima transgresión, la única alternativa para que un pecador sea salvo de esta sentencia es que un hombre inocente reciba sobre sí esa sentencia para que todo aquel que en él cree no sea condenado y tenga vida eterna. Puesto que ningún hombre fue hallado inocente, Dios hizo que su Hijo se hiciera hombre para que como hombre asumiera el castigo en lugar de las transgresiones de quienes por la fe se acogen a Él. Los que tienen esa fe con gratitud y gozo afirman: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo eso, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El hermano Oscar amplía este tema en la siguiente exposición. Le invito a escucharlo. Romanos capítulo 4, versículo 13 hasta el 25. Lo hemos leído. Dice que el Señor Jesucristo fue entregado y también que fue resucitado. En este espacio del sermón dominical analizaremos cómo es que fue entregado, por qué fue entregado, por quién fue entregado y cuáles son las consecuencias de ello. El Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Dice el versículo 25, la primera parte. Acompáñenme a meditar en esto. Vamos a suponer que mi vida en una zona de orden público, de mucha amenaza, depende de que usted ponga a su hijo, para salvarme, que lo entregue para que lo maten. ¿Usted lo haría? Desde luego que no. No entregaría a su hijo o a su hija para salvar a otro. Bueno, el Señor Jesucristo fue entregado por culpa de nuestros pecados. Y estamos en el libro de Romanos, donde el tema principal es saber cómo se salvan los seres humanos. El tema principal en Romanos es explicarle a aquella audiencia, aquella iglesia que parece que era grande, hace 2000 años allá en la capital del imperio, en Roma, por ahí por el año 57, explicarles a los judíos que habían creído en Cristo y a los griegos, partos, edomitas, romanos, de todas las naciones que habían creído en Cristo y se congregaban en la iglesia de Jesucristo allá en esa ciudad. Explicarles una cosa: ¿cómo es que un ser humano de cualquier nacionalidad llega a ser declarado inocente delante de Dios, completamente justo, como si nunca hubiera cometido el menor de los
atropellos en contra de la santidad de Dios. Hay un camino, hay una manera, y solo un camino, y es el Señor Jesucristo. Y para ello, el Espíritu Santo le dice a Pablo que le dicte al hermano Tercio que hable del Evangelio basado en la resurrección de Cristo, capítulo 1 y versículo 4. Fue reconocido, el Señor Jesucristo se demostró que es Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Es lo que vimos hace unos meses, ¿no? En este estudio verso a verso del libro de Romanos. Después habló del poder del Evangelio, que es para salvación, porque el ser humano necesita ser salvado de sus pecados. Los judíos, sí, y también los griegos. Luego explica cómo los seres humanos, pretendiendo ser muy inteligentes, muy sabios, se hicieron brutos. Nos hicimos torpes, necios. En verdad, en nuestros razonamientos. Y no vaya a creer, por favor, con respeto, con cariño, no vaya a creer que usted y yo estamos muy lejos de eso. Hemos sido muy contaminados del mundo, de la vanidad, de la codicia, de los miedos. Y el Evangelio nos está limpiando de ello. Entonces habló también Romanos, recuerdan, de la culpabilidad del hombre, de judíos y de gentiles, de todos. Somos inexcusables. Se cambió la gloria de Dios por imágenes, después en pecados terribles, pecados inmorales, íntimos. Luego habló del verdadero judío en el capítulo 2 y concluimos aquella vez que el verdadero judío es Cristo Jesús. Y por tanto, todo aquel que vive en él, que lo conoce y es consecuente en su vida diaria. Ese es el verdadero judío. Después, en capítulo 3, demostró cómo ningún ser humano es agradable a Dios. Todos estamos pervertidos. Hay una depravación total en el ser humano y no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Termina ese capítulo diciendo que la fe no es invalidada, sino que se confirma la ley a través de que Dios es uno y Dios es Dios de los judíos y los gentiles. Dios es justo y Dios es veraz. A través de ello, para empezar, para regresar y retomar el caso de Abraham, que fue justificado cuando era un impío, pero tuvo fe en Dios y actuó consecuentemente. Entonces viene poniendo el caso de Abraham como padre de la fe, como precursor de la fe en Jesucristo. Y así es que llegamos a Romanos 4:13, hasta el versículo 25. Que proclama el Evangelio. Nítido, lo expone claro, de manera fuerte y concisa. Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesús fue entregado por el Padre, por Jehová, porque no había otra manera de que nosotros pudiéramos acceder a Dios, pudiéramos estar en paz con Dios y nuestra vida valiera la pena y empecemos a aprender cómo ser limpios, cómo vivir de manera apartada y agradable al Creador. El Señor Jesucristo fue entregado por culpa de nuestros pecados, de nuestros sucios pecados, de todas nuestras transgresiones.
¿Qué son nuestras transgresiones? Quiero pedirle, por favor, que medite conmigo un momento en todas esas maneras en las que usted ha pecado contra Dios, que yo he ofendido al Santo a lo largo de la vida. Y así como a los romanos se les decía, ustedes han transgredido la ley de Dios, ustedes han errado el blanco, es decir, ustedes no son mejores, hermanos cristianos en Roma, ustedes no son mejores que los gentiles. Yo tampoco, dijo Pablo, eso lo aceptó unos versículos atrás. Y nosotros también lo aceptamos si usted está conmigo en el Evangelio del Señor Jesucristo. No somos mejores que los cananeos. A veces pretendemos que sí. A veces actuamos como que sí, como que nos creemos eso. Pero nuestras transgresiones han sido muchas. Y escúcheme, por favor, no son las cosas externas. No es lo externo, es lo interior. Es cuando hemos tenido ira contra alguien y hemos hablado mal de esa persona para desquitarnos, para hacer una venganza, porque yo soy Dios. Uy, hermano, no digas herejía. Sí, es una herejía cuando la hacemos. Es una herejía en la práctica. Cuando tenemos envidia, egoísmo, lujuria, codicia. Cuando tenemos incredulidad. Cuando es evidente en nosotros el fruto de la carne y la alimentamos y no nos arrepentimos, sino que la justificamos. Estoy hablando de nuestras transgresiones. Sus transgresiones, hermana. Mis transgresiones. Sus transgresiones, hermano, amigo. Todas nuestras ofensas contra el prójimo y toda nuestra manera de pecar contra Dios, que hemos tapado con una religión, hemos tratado de ocultar, viniendo a la iglesia a veces, incluso. Nuestras transgresiones son muchas. No pensemos solamente en la de Adán y en la de Caín y la generación de Noé, que malos eran. Uy, ese Pablo Escobar, ¿cómo era de malo? Uy, esos paramilitares. Uy, gracias Dios, porque yo no soy como esos. Hipócrita, así es mi alma. Examine la suya, por favor. Una solución que ofrece el Evangelio es, como decía un hermano, tal vez John Owen, tener santidad. Buscar santidad ahora en Cristo, en las cosas pequeñas, desde las cosas pequeñas. Porque nuestras transgresiones vienen desde ahí, desde el corazón. Y son muchas, y son todos los días. El Señor Jesucristo fue entregado. Era necesario que fuera entregado. De manera que lo que traigo esta mañana son malas noticias para usted. Malas noticias. Sus transgresiones están ahí, están servidas, son evidentes. Son muchas. Porque si usted todavía insiste en cumplir la ley, si hay alguien que quiera tener una hoja de vida impecable y presentarse así delante de Dios, va a salir condenado. Aunque haya pertenecido 47, 68 años a una iglesia casi inmaculada, una iglesia erudita, una iglesia muy famosa, no importa. Usted será un condenado. Y esas son terribles noticias, son malas noticias. Si usted le ha dado rienda suelta a su carne, a su lengua, a sus ojos, esas transgresiones ofenden a Dios. Dijo el hermano Arthur Pink que esas transgresiones son contra el ser más excelente y glorioso. ¿Cómo no van a merecer el infierno mismo
7 infiernos merecerían. Medite unos segundos, por favor, en sus transgresiones, no en las del otro, no en las de su esposa, no en las de su vecino, no en las de su mamá, no, en las suyas. Medite en todas sus transgresiones y va a ver que la palabra le habla a usted. Somos culpables. Como dice el mismo contexto de Romanos, no tenemos excusa, porque juzgamos al otro. Ah, mire, ese no hace, ese no es como yo, ese no, ese. Pero nosotros que juzgamos nos hacemos culpables porque hacemos lo mismo. Pero vine a predicar al Señor Jesucristo crucificado, poder y sabiduría de Dios. Que si usted ha puesto atención, este año es de Él, he hablado de Él, de Jesucristo el Señor. De manera que esta mañana traigo buenas noticias que superan a las malas noticias. Buenas noticias de salvación. Buenas noticias que solucionan el gran problema en el que estamos con Dios por culpa de nuestras transgresiones, de nuestros terribles pecados. Y esas buenas noticias, a saber, Cristo Jesús fue entregado. Ese es el Evangelio. El Señor Jesucristo fue entregado para cubrir y quitar para siempre todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Gloria a Dios por eso. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo le envía a su iglesia en Roma, a la iglesia de Cristo allá en Roma. Eso es lo que predicó el apóstol Pablo y todas las generaciones hasta hoy y hasta que Cristo regrese. Hay buenas noticias, hay noticias de salvación. El Evangelio viene y se le ofrece a usted. Dios le está buscando. No endurezca más su corazón. No crea que usted no necesita el Evangelio. La pregunta es, ¿quién entregó a Cristo Jesús? En el Evangelio está la respuesta, en la palabra de Dios está la respuesta. ¿Usted qué dice? ¿Quién entregó a Cristo Jesús? ¿Lo entregó Judas? ¿Lo entregó usted? ¿O lo entregó Dios? ¿O Cristo mismo se entregó? Las 4, sí, las 4. Juan capítulo 18, versículo 2, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. A propósito, eso de tocar a alguien y caer de espaldas es para los enemigos de Dios. Versículo 28, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces ahí está, sí, fue Judas
y los principales de los fariseos, porque no todos los fariseos estaban de acuerdo con eso. El mismo Juan cuenta que muchos de los principales creyeron, pero Anás y Caifás estaban de acuerdo y entregaron al Señor Jesús. Ellos entregaron al Señor Jesús. Isaías 52:13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Describe Isaías, el quinto evangelista, como le dicen. Describe el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo que dice es que Jehová se agradó. Jehová Dios lo entregó a muerte por los pecadores. Pero también dice que el siervo de Jehová iba a poner su vida por los pecadores. De manera que dice que el Señor Jesucristo es Jehová mismo. Lo que dice Isaías y todos los profetas y todo el Antiguo Testamento es que Dios mismo, Hijo, Dios el Hijo, se entregaría. El Padre lo entregó y Él se ofreció. Como explica John Hill del siglo XVII, a comienzos del siglo XVIII, el Padre propuso
y planeó entregar al Mesías a la humanidad. El Hijo aceptó de buena manera, se ofreció, y el Espíritu Santo lo ungió, lo acompañó. Las tres personas, un solo Dios, están de acuerdo en que el Señor Jesucristo haya sido entregado por nuestras transgresiones. Y en este plan de salvación, dentro de la multiforme sabiduría de Dios, que es conforme al propósito eterno que Dios el Padre, hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios, dice Efesios 3, 10 y 11. Dios el Padre hizo un propósito eterno, fue quien lo planeó, lo planteó en el concilio eterno, lo que llaman los teólogos el concilio eterno. El Padre lo planteó, el Hijo respondió, según Hebreos 17, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el Espíritu Santo expresó la aprobación de él como la persona más idónea para ser el Salvador, el Mesías del mundo. En Juan 3:34 dice que al que Dios envió, las palabras de Dios habla por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien cumplió Hebreos 10:5. Me preparaste cuerpo. El cuerpo del Señor Jesucristo en el vientre de María, siendo ungido por el Espíritu Santo. Por eso es que es tan grande esta entrega que ninguno de nosotros haría por un pecador. Imagínense un indigente, por un momento que le dijeran la vida de ese indigente, salvar a ese hombre y salvar su alma. Él consume bazuco y fentanilo desde hace 25 años y es ladrón y es homicida, pero la vida de ese hombre depende de su amor. Oiga, de su amor que usted entregue a su hijo. ¿Entregaría usted a su hijo, a su hija? Gracias a Dios que no tiene que ser así. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre que ha venido a salvar lo que se había perdido, Mateo 18:11. El Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores, 1 Timoteo 1:15. Vino a dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20:28. La muerte del Señor Jesucristo tiene varios propósitos. Él fue entregado por Él mismo, por Jehová mismo. Fue entregado para reconciliación, para justificación, para santificación, para adopción y para interceder por sus santos, como sacerdote toda la vida. Pero hoy estamos hablando de Romanos, que habla de la justificación. Recuerden, todo cristiano, no importa su condición, su empleo, su nivel de educación, todo cristiano debe saber explicar qué es justificación. Eso es lo que la Iglesia históricamente ha propuesto. Justificación, el acto solemne de Dios, soberano, un acto soberano en el que Dios imputa la justicia de Cristo al pecador que cree. Para eso entregó Dios el Padre a su Hijo. Estamos celebrando entonces las buenas noticias. El Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y las sombras en el Antiguo Testamento son muchas. En Deuteronomio 21:18 se le ordenaba al pueblo: si usted tiene un hijo contumaz y rebelde, al que usted ya castigó y no hace caso, sino que sigue siendo un borracho, un ladrón, un maldiciente y demás, la obligación de papá y de mamá, y es curioso que mencionan a papá y a mamá, Dios menciona al papá y a la mamá en Deuteronomio 21:18 para que le arda a los machistas.
Papá y mamá deberían sacar a ese hijo que fue contumaz y rebelde y no se arrepintió, para que todo el pueblo lo apedreara. No lo llevaban a terapia, no lo pobreteaban, tenía que ser entregado ese hijo contumaz y rebelde. Pues Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, tomó el papel de ese contumaz y rebelde, que es cada uno de nosotros, para ser torturado, desangrado hasta la muerte. Los cananeos hicieron todo lo contrario. Los cananeos entregaban sus hijos, bebés, a sus demonios. Había prácticas horrendas. Eran bebés vivos en las zanjas donde iban a construir los templos a sus demonios, a sus falsos dioses. Es la misma figura, entregando a sus hijos, pero a Satanás, porque Satanás imita todo. El mismo Jefté ofreció a su hija, la entregó por apresurado, por imprudente, por acelerado, Jueces 11:29. La pobre muchacha tuvo que ir y llorar su virginidad, lamentarse, pero Dios nunca le pidió ese sacrificio. Sí se lo pidió a Abraham. Le dijo, Génesis 22, recuerdan que lo vimos. Decidió Dios, el Señor, probar a Abraham, probar a ver cómo era su fe, a ver si había puesto cuidado, porque Abraham sabía lo que Dios había dicho y había hecho con Adán y Eva, Caín, Abel, Set, Enos, todos ellos, con todos ellos, con Noé, con toda su descendencia. Abraham sabía las promesas que Dios había hecho a todos los creyentes y aún a él mismo, al mismo Abraham del que nos habla Romanos 4. Y decidió probarlo. Y aquí, hablando de Abraham, que es de quien habla el capítulo 4, para apuntar a Cristo, el Espíritu Santo exalta virtudes de Dios, algunas virtudes de Dios. Primero, que Dios es santo, está implícito porque la ley de Dios produce ira, dice Romanos 4:15, nuestro texto de hoy. Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones porque la ley produce ira. Y empieza entonces a exaltar al Señor Dios, que dice por ejemplo en el versículo 17, en la segunda parte, que Dios da vida a los muertos. Dios le da vida a los muertos espirituales y Dios le da vida sin problema, le da vida a un cadáver. Hemos estado curiosos con Jimena en consultar un podcast, unas 2 o 3 veces vimos en estos días. Primero fue por casualidad y después de lo espantoso que es lo que viven los tanatólogos, los que arreglan los muertos en las funerarias. Y es imposible. Ellos dicen, no, la verdad es que algo pasa. No entendemos qué es, pero algo pasa. El cuerpo está ahí, pero el alma a veces como que no se va rápido, como que... Y una vez una señora despertó. Una señora despertó y no era rigor mortis. En una EPS que ya desapareció, Salcop. Le hicieron un procedimiento terrible, la señora estuvo muerta varias horas, como 6 o 7 horas muerta. Los médicos no entienden eso. Y medité yo en que, sí, el Señor Jesús fue y le dijo a Lázaro, levántate, después de 4 días de muerto. Bueno, el caso es que Cristo Jesús venció a la muerte, el Señor Jesucristo venció a la muerte. Ese es el Evangelio.
pero también me hacía pensar en un hermano muy querido que vivió hace un año, vivió un accidente en la bicicleta y nos contó después de 4 meses, cuando ya pudimos visitarlo, que sí, que él iba saliendo del cuerpo y se vio ahí en la camilla y dijo: Señor, Señor, Jesucristo, Salvador mío, no, 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 como que se le y volvió. No necesitamos de aquellas experiencias para creer, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de todo esto. Pero Dios da vida a los muertos, es lo que dice Romanos 4:17, y llama a las cosas que no son como si ya fueran. Abraham era un impío, pero Dios lo justificó, porque Dios quiso, porque Dios lo llamó, porque Dios le regaló la fe. Abraham estaba muerto espiritualmente, y Dios lo revivió por su palabra. Por eso hay que tener tanta reverencia cuando se abre la Biblia, a hablarla, a estudiarla, a meditarla, a escucharla. Abraham entendió eso. Hebreos también lo exalta. Y sí iba a matar al niño. Sí tomó el cuchillo y se lo mandó. Abraham sí iba a entregar a su hijo. ¿Quién sabe? Eso ya es especulación de algunos. Pero tal vez Abraham estaba confundido en decir: ¿será que Isaac es el Mesías? Pero no puede ser, porque no. De todas maneras obedeció. Génesis 2 nos narra cómo es que Romanos 4:21 dice: plenamente convencido Abraham de que Dios es poderoso también para hacer todo lo que había prometido. Sí, pero Dios dijo que iba a bendecir a todas las naciones a través mío. Tenía una buena idea del Evangelio, o más bien lo tenía claro el Evangelio, Abraham. Pero así como no era aceptable la sangre de Isaac por los pecados, tampoco tus buenas obras te sentaron con Cristo en los lugares celestiales. No es tu mucho conocimiento o la gran posición que tienes en la sociedad, ni aún en la iglesia. No es nada de eso lo que apaciguó la ira de Dios sobre tu cabeza. Ira justa provocada por tus transgresiones. Por eso tuvo que ser entregado Cristo Jesús. Porque la ley produce ira. Porque nuestras transgresiones ante la ley solamente demuestran que fracasamos, en verdad. Bendito sea Dios por su Hijo Jesucristo, quien nos hace justos, quien nos hace merecedores absolutamente del cielo, completamente, de la herencia de los santos, del perdón absoluto, como si jamás hubiéramos roto un plato. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El hermano Spurgeon dijo: Jesús de Nazaret es el alfa y la omega en la salvación de los hombres. Fue entregado para eso. Por nuestras transgresiones fue entregado. Bendito sea su nombre. Las buenas noticias también abarcan el saber que en Génesis 15 y Génesis 17 y Génesis 22, cuando se nos narra que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, se habla de Abraham, pero también se habla de usted. Mire en Romanos 4:23, y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, se escribió. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. En la tarde hablaremos de cómo fue resucitado para nuestra justificación. Amados, entonces, gocémonos en esto. En nuestra vida diaria, yo quiero proponerle que se goce en esto, que medite por favor en esto. Cómo es que Dios el Padre entrega a su Hijo amado por un pecador como yo.
por un pecador como usted. Eso solamente Dios puede hacerlo. Aun si alguien quisiera hacerlo, su sangre no sirve. Su poder no le alcanza. El familiar que más nos quiere, aun si quisiera salvarnos de nuestros pecados, no puede. Esto se escribió para nosotros también. Se escribió respecto a nosotros. Que la fe que Dios nos regaló cuando nos regeneró por su palabra, y esa fe en la que perseveramos, nos es contada por justicia. Somos justos delante de Dios. ¡Qué gran evangelio! ¡Qué gran Salvador tenemos! Jesucristo, a pesar de que sabe nuestros secretos, los secretos de los hombres. Esos sucios secretos, esos pensamientos despreciables que hemos tenido y esas acciones que aún no hemos confesado incluso. A pesar de que sabe todo eso, nos declara justos. Y esa fe que nos regaló nos es contada por justicia, nos está siendo contada por justicia y nos será contada por justicia aquel día, cuando delante del trono blanco todos los hombres y mujeres, grandes y pequeños, estén de pie delante de Dios para ser juzgados según sus obras. Allí será el lloro y el crujir de dientes para el incrédulo, para el escéptico, para el falso hermano. Pero allí será la gloria eterna, el esplendor, el gozo, el regocijo para todo aquel que vivió consecuentemente al Evangelio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.